El edificio, viejo y decrépito, se erguía en medio de un paisaje desolado, y aunque estaba alejado de cualquier otro rastro de civilización, la soledad no era lo que más me inquietaba. Había algo más, algo en el aire que apretaba mi pecho con una sensación de pesadez imposible de sacudir. Me asignaron una habitación en el último piso, aislada, lejos de otros huéspedes. Aparentemente, el hotel no estaba recibiendo a muchas personas debido a las restricciones que aún perduraban, pero algo en la sonrisa forzada del recepcionista me hizo pensar que había más de lo que me estaban contando. Al caer la noche, el silencio en el hotel se hizo denso, casi tangible. Podía oír el leve crujido de las tablas del suelo cuando cambiaba de posición en la cama. Pero pronto, ese silencio fue interrumpido. Un ruido, casi imperceptible al principio, surgió desde el pasillo. El chirrido de ruedas, como si alguien empujara un carrito de limpieza. No era tarde, pero el hotel se había sumido en una calma tan absoluta que cualquier sonido, por pequeño que fuera, parecía amplificarse 1000 veces. Me acerqué a la puerta, movido por la curiosidad. Al asomarme por la mirilla vi... nada. El pasillo estaba vacío, pero el ruido continuaba. El eco del carrito parecía girar a la esquina del corredor y mi cuerpo se tensó. Volví a la cama, tratando de ignorarlo, pero entonces lo escuché nuevamente. Esta vez, más fuerte. Me acerqué otra vez a la puerta, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Al mirar por la mirilla, vi algo que me hizo retroceder. La pequeña apertura de vidrio estaba bloqueada. Alguien o algo la había cubierto desde el otro lado. Intenté calmar mi respiración, pero cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. ¿Quién podría estar ahí? No había visto a nadie más en esa área del hotel, y cuando fui a recepción esa tarde, me aseguraron que estaba solo en ese pasillo. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, sugiriendo posibilidades cada vez más perturbadoras. El sonido del carrito se desvaneció lentamente, pero el temor quedó incrustado en cada rincón de mi ser. Volví a la cama, tratando de no pensar en ello, intentando dormir, pero el verdadero horror apenas había comenzado. Pasaron varias horas, y la oscuridad envolvía la habitación como un manto sofocante. No conseguí dormir ni un solo minuto. Cada crujido en las paredes parecía acercarse más. Mi mente repasaba una y otra vez el extraño evento en la puerta. Había algo allí, lo sabía. Ese sonido, ese carrito de limpieza, era imposible ignorarlo. Decidí que lo mejor sería pedir explicaciones en recepción. Quizá había algún empleado del hotel del que no me habían informado, pero necesitaba saber. Salí al pasillo, sintiendo el frío colarse a través de las paredes como si cada grieta de ese lugar estuviera respirando conmigo. Caminé con cautela, mis pasos resonaban en el suelo vacío. El corredor estaba iluminado por una luz tenue que apenas alcanzaba a disipar las sombras más profundas. Algo no estaba bien, lo sentía en el aire. Al llegar al lobby, me encontré con la recepción vacía. Llamé varias veces, pero nadie respondió. Tras unos minutos, apareció un guardia de seguridad. Su rostro pálido me miraba con una mezcla de incomodidad y resignación, como si ya supiera lo que iba a decirle. Le expliqué lo que había sucedido, el sonido del carrito, la mirilla bloqueada, y la inquietante sensación de que no estaba solo en el pasillo. El guardia, después de escucharme, asintió lentamente, como si mis palabras fueran una confirmación de algo que él ya conocía. Sin decir mucho, me acompañó de vuelta a mi habitación. No había dejado de observarlo durante el trayecto, buscando algún indicio en su expresión, pero su rostro era una máscara de cansancio. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, me dijo que me quedara detrás de él y procedió a revisar el pasillo. «No hay nada», murmuró, pero su voz no sonaba convincente. Justo cuando estábamos por volver, el guardia se detuvo de golpe, su cuerpo se tensó como una cuerda. Miré más allá de él y vi lo que lo había paralizado. Al final del pasillo, a contraluz, una figura humana se mantenía de pie. Era una mujer. Su cabello gris ondulaba en la oscuridad, pero su postura era anormal, como si sus huesos estuvieran deformados, torcidos en ángulos imposibles. No podía ver su rostro, pero algo en la forma en que estaba parada me llenó de un terror visceral. Intenté decir algo, pero las palabras no salieron de mi boca. La figura simplemente permanecía allí, inmóvil. El guardia intentó acercarse,
Pero antes de dar el primer paso, la mujer se desvaneció, como si jamás hubiera estado ahí. No hubo sonido, no hubo movimiento, solo desapareció. El guardia me miró, su cara pálida, ahora totalmente lívida. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el ascensor, dejándome solo en la penumbra. Me quedé helado en medio del pasillo, los ecos del ascensor desapareciendo lentamente mientras me enfrentaba al vacío que aquella aparición había dejado atrás. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero me obligué a regresar a la habitación. No podía quedarme allí afuera, expuesto a lo que fuera que estaba acechando en las sombras. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, respirando de forma entrecortada, tratando de hacerme a la idea de lo que había presenciado. Pero lo peor aún no había sucedido. Me acerqué a la cama con pasos lentos, como si cada movimiento pudiera romper la frágil burbuja de seguridad que había en mi habitación. Las paredes ahora parecían más estrechas, como si se acercaran lentamente, con cada crujido haciéndose más agudo, más cercano. El silencio, aquel que había sido mi consuelo al principio, ahora se sentía como un enemigo, un vacío lleno de promesas de horror. Justo cuando estaba por sentarme en el borde de la cama, un golpe seco resonó desde el pasillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, saltando de inmediato hacia la puerta. Mi mano, temblorosa, buscó el picaporte, pero me detuve antes de girarlo. Algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. No podía enfrentar lo que había allí afuera. Sin embargo, la curiosidad, esa necesidad mórbida de saber, me impulsó a mirar una vez más por la mirilla. Lo que vi esta vez me dejó sin aliento. Una mujer estaba de pie frente a la puerta, pero no era como la figura que había visto antes. Era más cercana, más tangible. Su piel era grisácea, como si la vida se hubiera drenado de su cuerpo, pero lo que más me impactó fue su sonrisa. Una mueca imposible, extendida de oreja a oreja, con los labios partidos y la carne colgando en pedazos, como si hubiera sido arrancada con una brutalidad inhumana. Sus ojos, hundidos en la oscuridad, brillaban con una malicia que me heló hasta los huesos. No podía moverme. Mi mano seguía en el picaporte, congelada, mientras esa cosa seguía sonriendo. El silencio se rompió con un sonido débil pero perturbador, el chasquido de sus dientes, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Luego, lentamente, su cabeza comenzó a girar, como si escuchara algo detrás de mí. Sentí la desesperación atenazarme mientras me daba cuenta de que su mirada no estaba fija en la puerta, sino en mí, como si pudiera verme a través de la mirilla, como si supiera exactamente dónde estaba. Retrocedí, alejándome de la puerta mientras los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Me obligué a no gritar, a no abrir esa puerta, a no permitir que esa cosa entrara. Pero entonces, algo mucho peor sucedió. Un sonido suave, casi imperceptible, se escuchó desde dentro de mi habitación. Un susurro, una risa tenue, como si alguien más estuviera conmigo en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. Mis manos temblaban mientras retrocedía lentamente, alejándome de la puerta y acercándome a la pared opuesta. Aquella risa suave, que se había escuchado apenas como un eco en el silencio, parecía expandirse en todas direcciones, llenando cada rincón del cuarto. Me giré con cautela, buscando el origen, pero no había nadie. Estaba solo, o eso creía. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mis pensamientos se agolpaban, incapaces de dar sentido a lo que ocurría. Cerré los ojos un instante, tratando de calmarme, pero el sonido, esa maldita risa, seguía resonando, creciendo en intensidad. Algo no estaba bien. No, algo estaba terriblemente mal. Entonces lo escuché más claramente. Provenía del armario. Mi garganta se cerró de puro terror. No podía moverme. Mis pies parecían anclados al suelo mientras el sonido continuaba. No era una risa común. Era distorsionada, como si miles de voces susurraran al unísono, cada una luchando por ser oída, pero todas unidas en un coro de maldad pura. El aire se sentía más frío a cada segundo. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, di un paso hacia atrás y choqué contra la pared. El golpe me devolvió algo de control sobre mí mismo. Respiré hondo, intentando recuperar algo de coraje. Es solo un ruido,
Es solo un maldito ruido, me repetía, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo real. Pero esa sensación de que algo estaba observándome desde el armario no desaparecía. Cada fibra de mi ser me decía que no debía acercarme, y sin embargo lo hice. Mis pasos resonaban en la oscuridad de la habitación mientras avanzaba hacia el armario, mi mano estirada temblando al intentar agarrar el pomo de la puerta. La risa había cesado, pero el silencio que quedó en su lugar era aún más aterrador. Con un movimiento brusco, abrí la puerta. El armario estaba vacío. Me quedé mirando el espacio oscuro, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara el sonido. Pero no había nada. A pesar de eso, el aire dentro del armario era gélido, y un olor fétido salió de las profundidades, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante días. Cerré la puerta de golpe y me alejé rápidamente, mi mente tratando de rechazar lo que acababa de experimentar. Cuando creí que el terror había terminado, un golpe seco resonó en la ventana, un golpe tan fuerte que hizo vibrar los cristales. Me giré de inmediato y lo vi. Al otro lado de la ventana, a varios pisos de altura, la misma figura que había visto en el pasillo, la mujer de la sonrisa grotesca, me observaba desde afuera, su cabeza ladeada en un ángulo imposible. Estaba suspendida en el aire, de alguna manera desafiando toda lógica, con esa maldita sonrisa clavada en su rostro. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y entonces ella comenzó a moverse, acercándose, como si fuera a atravesar el cristal en cualquier momento. El sonido del golpe, el crujido del cristal bajo la presión de aquella cosa, todo dentro de mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un terror tan profundo que apenas podía respirar. La sonrisa de esa mujer, torcida y macabra, parecía crecer con cada segundo, como si se alimentara de mi miedo. La imagen de su rostro contra el cristal, a varios pisos de altura, era una completa abominación. Y sin embargo, allí estaba, suspendida en el aire, presionando su cabeza contra la ventana como si quisiera forzar su entrada. Entonces, el cristal comenzó a agrietarse. La primera fisura apareció en el centro de la ventana, extendiéndose en ramificaciones irregulares como una telaraña. La presión de esa cosa era insoportable, cada golpe más fuerte que el anterior. No tenía mucho tiempo. Si lograba romper la ventana, no tenía dudas de que me mataría, o peor. La grieta se extendía lentamente, y cada segundo que pasaba era un tormento más. Finalmente, el instinto de supervivencia me sacó del trance. Me lancé hacia la puerta de la habitación, mis manos temblando mientras giraba el picaporte y me lanzaba al pasillo. Cerré la puerta de golpe tras de mí, sin atreverme a mirar atrás. Corrí por el corredor vacío, mis pasos retumbando en las paredes. El hotel, que hasta hacía poco parecía un lugar seguro, ahora se había convertido en una trampa mortal. Pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. A medida que corría, escuchaba ruidos provenientes de todas direcciones. Puertas cerrándose de golpe, pasos rápidos detrás de mí, risas susurradas desde las sombras. Mi mente se fragmentaba cada vez más, la línea entre lo real y lo imposible desdibujándose por completo. Llegué al ascensor y presioné el botón repetidamente, rogando que las puertas se abrieran. Cada segundo era un martirio, esperando ver la figura de esa mujer aparecer en cualquier momento. Cuando las puertas finalmente se abrieron, me lancé dentro y apreté el botón para bajar al lobby. Las puertas se cerraron con un chirrido metálico y pude respirar, aunque el aire se sentía pesado, casi irrespirable. El ascensor descendía lentamente, demasiado lento para mi gusto. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Pero entonces, el ascensor se detuvo abruptamente en uno de los pisos intermedios, sin motivo alguno. Las luces parpadearon, y el silencio fue roto por un sonido familiar, pero aterrador. Un carrito de limpieza, rodando suavemente fuera del ascensor. Mi estómago se hundió. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente, revelando el pasillo vacío, pero el carrito estaba allí, al final del corredor, moviéndose solo, sin que nadie lo empujara. Las ruedas rechinaban contra el suelo mientras el carrito se acercaba, lento pero seguro, como si fuera atraído hacia mí. Intenté apretar el botón de cierre de puertas,
Pero el ascensor no respondía. El carrito seguía avanzando, y con él, una sensación sofocante de muerte. Sentía que algo mucho peor que la mujer de la ventana estaba detrás de ese carrito, algo más antiguo, más malvado. El carrito se detuvo justo enfrente del ascensor. Las luces parpadearon una vez más, y por un breve instante lo vi. Una sombra humana, oscura y distorsionada, se levantaba desde detrás del carrito. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba ahí, observándome, esperando que diera un paso fuera del ascensor. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable, y un hedor a descomposición llenó el espacio. Las puertas del ascensor seguían abiertas, como si me invitaran a salir. Todo mi ser me decía que no lo hiciera, que me quedara dentro y esperara a que bajara. Pero el ascensor no se movía. Presioné el botón de cierre una y otra vez, pero las puertas no respondían. Era como si ese lugar hubiera decidido que yo debía enfrentar lo que fuera que estaba en ese pasillo. La sombra comenzó a moverse hacia mí, lenta pero decidida. Con cada paso que daba, el suelo crujía como si algo estuviera cediendo bajo su peso. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a desmayar. No podía apartar la vista de aquella figura que parecía hacerse más grande, más monstruosa a medida que se acercaba. Finalmente, el ascensor reaccionó. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente, pero no lo suficientemente rápido. La sombra estaba justo frente a mí cuando las puertas casi se unieron, y por un segundo eterno, pude sentir su aliento frío y nauseabundo en mi rostro. El ascensor se sacudió violentamente, como si algo o alguien estuviera intentando forzar las puertas para entrar. Cuando finalmente se cerraron del todo, me derrumbé contra la pared del ascensor, jadeando, con el corazón en la garganta. El ascensor continuó su descenso, pero yo ya no podía pensar con claridad. Todo lo que había experimentado hasta ese momento me había roto. Sentía que algo dentro de mí se desmoronaba lentamente. El ascensor llegó al lobby, y cuando las puertas se abrieron, me encontré en un ambiente que no era el mismo hotel que había conocido. Las luces eran más tenues, el aire más denso. Era como si hubiera entrado en una versión distorsionada y perversa del lugar. Las paredes parecían moverse, pulsando como si estuvieran vivas, y un eco de voces distantes resonaba por los pasillos vacíos. Intenté correr hacia la recepción, pero el lobby estaba desierto. No había empleados, no había huéspedes. Solo un silencio opresivo y la certeza de que algo me estaba esperando. De repente, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Volví la vista, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentía una presencia. Algo se movía en las sombras, acechándome. Me quedé paralizado, incapaz de decidir qué hacer. Pero entonces, el sonido de la risa volvió. Esa misma risa distorsionada, esa mezcla de voces que había escuchado antes. Solo que ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Giré la cabeza lentamente y la vi de nuevo, a lo lejos, al final del lobby, parada inmóvil bajo una luz parpadeante. La mujer de la sonrisa grotesca. Su cabeza estaba inclinada en ese ángulo imposible, pero esta vez, algo en su expresión había cambiado. Parecía más hambrienta. El terror me invadió por completo. Estaba atrapado en un hotel que se había convertido en un laberinto viviente de pesadillas, donde las reglas de la realidad ya no existían. Sentía que mi mente se desmoronaba poco a poco, al borde del colapso. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía acecharme, como si el propio edificio quisiera devorarme. La figura de la mujer estaba al final del lobby, observándome, su sonrisa retorcida y grotesca ampliándose cada vez más. Sabía que no podía quedarme allí. Debía moverme. Miré hacia la escalera de emergencia, la única salida posible. Me lancé hacia ella, mis pasos resonando en el vacío, el eco amplificándose de una manera que no tenía sentido. Sentía su presencia persiguiéndome, no solo la mujer, sino el propio hotel. Las escaleras de emergencia parecían interminables, una espiral descendente que no conducía a ningún lugar. Cada piso que pasaba estaba más oscuro y deformado que el anterior, las paredes cubiertas de una especie de sustancia viscosa y putrefacta que parecía pulsar al ritmo de mis latidos. El aire era espeso, cargado con el hedor de la muerte, y sabía que ya no estaba solo. Sentía cientos de ojos invisibles mirándome, siguiéndome,
como si el hotel estuviera lleno de entidades que nunca debería haber visto. Finalmente, llegué a lo que pensé que era la planta baja, pero la puerta que esperaba me llevaría a la salida no daba al exterior. Al abrirla, me encontré en una versión distorsionada de la recepción, donde todo estaba cubierto por una neblina roja. Los muebles estaban rotos, las paredes manchadas de sangre. El lugar apestaba a algo más que humedad. Era como si el hotel hubiera absorbido años de sufrimiento, muerte y desesperación, y todo se materializaba en ese espacio. Y allí estaba ella, la mujer. Esta vez, estaba de pie justo frente a mí, bloqueando cualquier posible escape. Su cabello gris caía en mechones desordenados. Su cuerpo torcido de una manera que era anatómicamente imposible. Sus ojos, vacíos y sin vida, me perforaban. Quise gritar, pero mi voz se había ido. No había forma de salir. El hotel no me dejaría. De repente, sentí algo que nunca había experimentado antes. Un peso aplastante en el pecho. Una presión emocional tan intensa que no podía soportarla. El miedo y la desesperación eran tan abrumadores que parecía como si todo mi cuerpo se estuviera rompiendo por dentro. Era como si cada célula en mi ser estuviera colapsando bajo el peso de una verdad que no estaba preparado para aceptar. El hotel no solo quería mi cuerpo, quería mi alma. Caí de rodillas, sin aliento, mientras la figura de la mujer avanzaba hacia mí, lenta pero segura. Su sonrisa era una burla a mi existencia, y lo supe. No había escapatoria. No quedaba nada por hacer. El hotel me había atrapado, y con cada paso que daba, sentía cómo se adueñaba de todo lo que era, de todo lo que fui. Las luces parpadearon una última vez, antes de apagarse por completo. En la oscuridad, el sonido de su risa retumbó en mi cabeza, mientras mi mente, ahora rota, cedía completamente a la locura. Todo el dolor, el miedo, la desesperación, se convirtieron en lo único que podía sentir, una resonancia emocional insoportable. Mi propia existencia se volvió una prisión de terror sin fin, atrapado en el hotel para siempre.